Y llegamos a Lima estando de viaje a Tacna, Arequipa, Moquegua, y nos encontramos con Davis Orozco acá en su oficina y nos va a anunciar este evento que va a causar la sensación en la movida tropical, peruana, sureña, costeña, de todos los estilos. ¿Cómo está, David? Un saludo para Full Ritmo, maestro. ¿Cómo está, Julián? Un abrazo a toda la gente hincha y seguidora de Full Ritmo, y también la música del Grupo Néctar, que está siguiendo la carrera, pues como ya todos los años se acerca mayo, que es una fecha importantísima para mí, que cambió mi vida y cambió la historia de la música aquí en el país, ¿no? Estamos recordando un año más como él lo hubiese querido, con alegría, con música, y ahora, gracias a la tecnología, vamos a hacer cosas espectaculares. Este 1 de mayo están todos invitados y todos los seguidores de Full Ritmo a bailar al mejor local, el Complejo Santa Rosa, donde estaremos con los mejores exponentes nacionales e internacionales en este gran homenaje que por partida doble se celebrará, porque también es el Día del Trabajo. Claro. El Día del Trabajo en el mejor local, y vamos a recordar y celebrar un año más de Johnny Orozco siempre vivo. Yo he estado por Arequipa y hemos visto videos de Johnny Orozco, hemos estado tomando, y la gente, las varias generaciones recuerdan a Johnny Orozco, ahora con la continuación de Davis, y se merece pues un homenaje, ¿no? Es un homenaje del hijo y de los miles de fans, ¿no? Claro, sin duda contento creo que ya todo el mundo sabe de lo bien que nos está yendo en el extranjero, lo bien que estamos dejando el nombre del país bien alto en Ecuador, ¿no? En Bolivia, en Argentina, en Chile, en Colombia, y feliz ahora de plasmar ahora un poco de estas cosas grandes que se hacen fuera, acá, ¿no? La gente ya creo que ha visto la calidad de trabajo que se hace, como un súper escenario, una puesta en escena grandísima, y queremos que la gente del sur, la gente que es conocedora, principalmente, también lo va a hacer. Es por eso, estos 7 años consecutivos habían estado virados al cono norte, que es lo que identificaba la cumbia, pero gracias al cariño de la gente de Juliaca, de Puno, de Cusco, Arequipa, Tacna, y toda la gente que ha podido pues ahora nuevamente volver los corazones a la música de Néctar. Es por eso que hemos decidido hacerlo en este local que identifica un poco a los sureños aquí en Lima, y queremos hacerlos para ellos, ¿no? Mostrarles un espectáculo de calidad. Pero hay un puente, ¿no? De Néctar con la gente costeña, con la gente norteña, porque estás viajando también al norte. Claro, esta semana es todo un fenómeno, esta transición que estás pasando, Davis, que te quiere la gente del sur, te quiere la gente del norte, te quiere la gente del centro, ¿no? Sí, sin duda es la consecuencia del trabajo. Siempre he dicho que el artista no sería nada si no fuera por ustedes, por el público, y por ustedes, los medios de comunicación, que hacen que lleguemos a los corazones y a los lugares de todos ustedes, ¿no? Cuéntame, va a venir artistas internacionales, grupos internacionales, ya están Está cerradísimo, ya está todo pues en la... Ráfaga, me dice. Ráfaga de Argentina viene con todos los éxitos que la gente conoce. Porque hay 2 Ráfagas, a ver, cuéntame eso de eso. No, Ráfaga, la marca creo que todo el mundo sabe ahora. ¿Sabes, no? Claro, Ráfaga es los éxitos Maldito Corazón, Mentirosa, La Looney Tunes, y los nuevos éxitos ahora también, como La Cerveza, como No Te Vayas, y tantos éxitos que la gente... Y el grupo boliviano Sin Ley. De Bolivia vienen los número 1, mis grandes amigos, los cuales me invitaron para el año pasado para un evento importantísimo. Allá fui representando al Perú, más de 25.000, 30.000 personas en el show de ellos, y ahora han entrado fuerte, así que van a estar también en este concierto. El grupo, por un lado, Ráfaga de Argentina, por otro lado, Sin Ley de Bolivia. Y los peruanos, los artistas peruanos. Los artistas peruanos en la cartelera, pues, ¿no? Están en lo que es el folclore, la reina del folclore, está Yarita Licey Yararico, estará Lupe Dulce Floricielo, estará la gran Fresia Linda. Por la cumbia estarán los Puntos del Amor invitados, los Puntos del Amor, estará también la gente de Águilas de América, y van a ver una sorpresa. Gracias a la tecnología vamos a cantar, a volver a hacer cantar a Johnny Orozco. Vamos a hacer que Johnny Orozco cante nuevamente y que pueda compartir con su gente este año. Ya, Davis, entonces es la primicia que tiene Full Ritmo, y que ya este 1 de mayo todos al Complejo Santa Rosa. Todos al Complejo Santa Rosa. Tributo al padre, al hermano, al compañero, al ídolo de las multitudes que es y que fue y será siempre Johnny Orozco. Como lo dice Full Ritmo, Johnny Orozco vuelve Johnny Orozco, y lo hace gracias a la tecnología. No se pueden perder esto. Algunos años ya lo vio el Cono Norte, ahora la gente de la carretera central de Lima y de todo el Perú
tiene oportunidad de verlo en un show plasmado. Johnny Orozco va a revivir, va a cantar ese día conmigo, así que están todos invitados. Gracias, Davis. Entonces, estamos el 1 de mayo en el Complejo Santa Rosa. Un abrazo a toda la gente de Full Ritmo, que sigan los éxitos de parte de Davis Orozco, vocalista y líder del Grupo Néctar, con cariño.